Continuamos con el tema 6, vamos a ver este segundo vídeo. Una vez que hemos visto el concepto básico de la función de relación y algunos de los órganos de los sentidos, vamos a continuar con los que podríamos decir que son los dos más complejos. Por un lado el sentido del oído y por otro lado el sentido de la vista. Bien, como siempre en este tema tenéis información del cole, pero vamos a ir un pasito más allá. Vamos a ver cómo es la anatomía del oído. Los oídos son capaces de percibir tanto los sonidos, es decir, realizar la audición, como son los responsables del sentido del equilibrio. Entonces, con ellos percibimos los sonidos y tenemos conciencia de la posición de nuestra cabeza, lo que se llama la propiopercepción. Vamos a ver la anatomía con una animación, que la tengo aquí. Vale, este es el esquema del oído. Tenemos lo que conocemos como la oreja, el conducto auditivo forman el oído externo. ¿Vale? También se llama pina. Y luego el conducto auditivo, que lo que hace es concentrar las ondas sonoras en él para que lleguen mejor al tímpano. Luego en el oído medio, el tímpano en los apuntes está puesto como parte del oído externo, se puede considerar de los dos, del externo o del medio, ¿vale? En el medio tenemos el tímpano y luego la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, la cavidad timpánica, que es donde están estos huesecillos, y una trompa, que aquí la llama faringotimpánica, pero que es conocida comúnmente como la trompa de Eustaquio, que comunica el oído con las fosas nasales. Vale, entonces hemos dicho la oreja, el conducto auditivo y el tímpano, el oído externo, el oído medio, la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio, y luego tenemos el oído interno. En el oído interno tenemos lo que se llaman dos laberintos. Tenemos la cóclea o caracol, pero ya el caracol ya no se usa, mejor cóclea, y luego los conductos semicirculares. Cada uno está orientado en una de las direcciones del espacio. ¿Vale? Y en los dos están los dos rellenos de un líquido que llamamos linfa, que es lo que va a mover los receptores auditivos para transformar las señales en impulsos nerviosos. Toda esta información, por supuesto, no hay que conocerla, ¿vale? Se va un poco del nivel de este año, pero se ve muy claro cómo es la cóclea y luego dónde están los tres conductos semicirculares. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Tenéis el enlace por si lo queréis ver en casa con más detalle. Vamos a hacer otro repaso a la estructura. Esto es lo mismo que hemos visto, pero más soso, así en estático. El oído externo tenemos la oreja, el conducto auditivo y el tímpano. ¿Vale? En el conducto auditivo tenemos pelos y las glándulas del cerumen que evitan que entren cosas que no tienen que entrar en el oído. Luego tenemos el oído medio y ahí tenemos los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, y luego la trompa de Eustaquio, que es, hemos dicho, este conducto que comunica el oído con las fosas nasales. Por eso, por ejemplo, cuando nos tapamos el oído, o sea, cuando se nos taponan los oídos y nos tapamos la nariz y la boca y aguantamos el aire, los oídos se destaponan, porque hacemos que entre aire por esa trompa y destaponamos. Y por último, el oído interno, repetimos, con el laberinto óseo y membranoso. En el laberinto óseo tenemos perilinfa, es decir, el líquido está por fuera, y en el laberinto membranoso la linfa está por dentro. Y tenemos los canales semicirculares, conductos semicirculares y la cóclea. Y como es aquí donde se encuentran los receptores auditivos, es aquí donde se surge el nervio auditivo, vestíbulo coclear, pero para nosotros auditivo. ¿Y cómo funciona el oído? Bien, la audición. Esto es el oído medio y el oído interno. Entonces, las ondas, en primer lugar, se recogen por la oreja, las ondas sonoras se dirigen por el conducto auditivo hasta el tímpano y lo hacen vibrar, ¿vale? El tímpano en inglés se llama eardrum y es como un tambor, ¿vale? Una membranita que vibra con las ondas sonoras. Esta vibración se transmite a través de los huesecillos, de la cadena de huesecillos que aumentan la vibración y transmiten esa vibración a la endolinfa del caracol, es decir, al líquido que está en el caracol.
Y por último, al moverse ese liquidillo del corazón, mueve los mecanorreceptores que están en el órgano de Corti, se llama, en la zona donde están concentrados, que aquí lo veis en amarillo, y eso hace que se traduzca en impulsos nerviosos que son transmitidos por el nervio auditivo. Entonces, la onda sonora llega por aquí, hace vibrar el tímpano, los cadenas de voz se hacen de amplificador, hacen que la vibración sea más fuerte y que se mueva más el líquido de la cóclea. Y en esta zona de aquí que tenemos los mecanorreceptores, traducimos esa vibración en impulsos nerviosos para que luego el cerebro lo interprete. Respecto al equilibrio, vale, muy interesante de este dibujo venía esta parte, ¿vale? Donde tenemos la parte interna del oído, mirad que dentro de la cabeza, esto es la conexión entre el cerebro y la columna vertebral y la espina dorsal. Entonces tenemos el laberinto membranoso en una parte muy interior de la cabeza, más de lo que nos imaginamos. Entonces, en el equilibrio tenemos, como decíamos, 3 conductos semicirculares y lo que hacemos es, cuando movemos la cabeza, desplazamos la linfa que se encuentra en esos canales semicirculares. Y ese movimiento es captado por unos receptores que lo transforman en un impulso nervioso que es enviado al cerebro y ahí interpretamos si estamos de pie o tumbados, si estamos levantándonos o sentándonos. Es bastante normal a vuestra edad, también os he comentado alguna vez, que como os ha crecido la cabeza más que el oído todavía, como el crecimiento es un poco desordenado, al levantaros o al sentaros muy rápido se os nuble la vista porque los conductos semicirculares están mandando una información contradictoria y el cerebro no la sabe interpretar y como protección nubla la vista, ¿vale? Esto con unos años os pasa. Pues vamos a empezar con el ojo. El ojo tiene una serie de órganos anejos, estructuras externas que lo protegen, los párpados, las pestañas, las cejas, las glándulas lacrimales y los músculos oculares que permiten su movimiento. Esto yo creo que no necesita explicación, ¿vale? El párpado es lo que nos lo hace cerrar, las pestañas nos protegen de que entren cosas, las cejas también evitan que el sudor de la frente caiga sobre el ojo, las glándulas lacrimales segregan la lágrima, que el tener el ojo siempre húmedo evita que haya infecciones, y los músculos oculares pues, nos permiten mirar hacia un sitio o hacia otro. Más complicada es la estructura interna, el globo ocular. Pues aquí tenéis el globo ocular, la capa más externa, que es blanca, dura y la da forma al ojo, es lo que llamamos la esclerótica, que aquí la llaman esclera, ¿vale? Que es esta capa blanca que está alrededor de todo el ojo. Y en la parte delantera se le denomina córnea. Esto sonará, ¿no? Trasplante de córnea porque esto se degenera con los años. Luego tenemos la coroides, que es la capa opaca que tenemos aquí en azulito, que es muy fina y lo que hace es facilitar el acceso de la sangre a la retina. Tenemos el iris, que es un músculo pigmentado que está situado debajo de la córnea. La pupila, que es un agujero, una apertura circular en el centro del iris. El cristalino, que es la lente, que es una lente transparente que está detrás del iris. El humor acuoso, que es el líquido que hay entre la córnea y el cristalino. Y el humor vítreo, que es más denso, es más viscoso, que está entre el cristalino y la retina, que es esta parte de aquí en rojo oscuro. Y que es la que vamos a explicar a continuación. La retina está en todo, pero aquí se hace más densa, ¿vale? Y aquí es donde tenemos los receptores visuales. Y por último, delante de la córnea tenemos un tejido protector que se llama conjuntiva, ¿vale? Y es lo que da lugar cuando tenemos una inflamación a la conjuntivitis, ¿vale? Si tenemos una infección en el ojo, lo que se inflama es la conjuntiva y evita que la inflamación pase al resto del ojo. Bueno, una vez visto la anatomía, vamos a ver cómo funciona el ojo. Todos tenéis claro que el ojo, la señal visual que llega a la retina es inversa y más pequeña que la señal real. Aquí se ve muy claro. Entonces, la luz atraviesa la córnea y entra en el ojo por la pupila.
El cristalino enfoca la imagen, ¿vale? Y la proyecta sobre la retina. Y en la retina tenemos los receptores, los fotorreceptores, que captan la luz y lo transforman en impulsos nerviosos para que vaya al cerebro por el nervio óptico. Es decir, luz entra por la pupila y el cristalino proyecta una imagen invertida y menor sobre la retina. ¿Y qué procesos nos hacen falta para que la retina capte adecuadamente la imagen? Por un lado tenemos unos pigmentos que son excitables por la luz, que químicamente es la rodopsina. Y estos pueden ser bastones, si tienen una forma cilíndrica, son muy sensibles y nos permiten ver en blanco y negro, nos permiten la visión nocturna. Aquí tenéis un dibujo de un bastón. Y luego tenemos los conos, que son cuando tienen forma afilada y necesitan más intensidad de luz para poder diferenciar los colores. Es decir, una persona que no ve bien en colores lo que tiene mal son los conos y una persona que no puede ver de noche lo que tiene mal son los bastones. A ver si veis el número. Hemos visto que es el número 29, ¿verdad? Un pelín más fácil. Este nos sirve para ver si una persona es daltónica o no, si puede distinguir los colores, porque si no puedes distinguir que aquí hay un 25, es que tienes daltonismo. Bien. Seguimos con los procesos del ojo para poder ver correctamente, que son principalmente dos. Por un lado, la acomodación. ¿Qué significa eso? Vale. Que nuestro cristalino cambia su forma en función de si estamos enfocando más lejos o más cerca. Entonces podemos modificar la curvatura del cristalino, nos permite enfocar objetos diferentes situados a distancias diferentes y que se vean bien en la retina, que la imagen que está formada en la retina esté acorde con la realidad. Entonces la acomodación está relacionada con la alteración de la curvatura del cristalino. Y por otro lado tenemos la regulación de la cantidad de luz. ¿Quién regula la cantidad de luz? Pues la pupila. La pupila se abre o se cierra en función de la intensidad de la luz. De noche se nos dilata mucho la pupila porque hay poca luz y necesitamos abrirla mucho. Y de día o cuando estamos mirando al sol se nos hace pequeñita la pupila porque hay un exceso de luz. Muy parecido a lo que pasa en una cámara fotográfica. ¿Vale? Cuando tenemos poca luz, abrimos de todo el diafragma para que entre toda la luz. Y cuando hay un exceso de luz para que no se nos queme la foto, cerramos el diafragma. Bien, pues esto es todo. Obviamente, como este vídeo habla del oído y de la vista, lo que tenemos que saber es cómo son la anatomía y cómo funciona la fisionomía del oído y la vista. Y como siempre, podéis preguntar cualquier duda en clase la semana que viene.